porque con quien vamos a conversar es alguien que ha convocado a 8 millones de colombianos. Tiene esa virtud y tiene un defecto, bueno, varios, todos tenemos defectos, pero tiene uno grandísimo, siempre llega tarde. ¿Por qué llega tarde a todas partes, Gustavo? Esto debió empezar hace media hora. Porque hay una agenda agitada. Hay una agenda agitada. Y se va corriendo. Bueno, ha sido muy interesante en estos días el rumor que se esparce en las redes sociales y también en la sociedad colombiana a propósito de lo que algunos imaginan como la centroizquierda. Y usted en una conversación privada que tuvimos hace unos días le puso otro nombre, hablaba del liberalismo progresismo. ¿Qué se imagina usted con eso de la centroizquierda? A ver, digamos, el término ha sido usado antes, y bastante antes de que apareciera este siglo, básicamente por gente de izquierda que quiere ir transitando hacia la derecha. ¿Y usted quiere transitar hacia la derecha? Muchos lo han hecho, ¿no? José Obdulio Gaviria es un caso típico. Y entonces, digamos, no ese es un ejemplo trágico. Él me habla de Marx y todas esas cosas como si yo hubiera sido militante del Partido Comunista, y él sí fue. Y no de la línea Moscú, sino de la línea Pekín. Pero digamos, confunde el concepto con lo que hoy se pretende. Hoy se pretende es una confluencia de fuerzas, dentro de las cuales hay gentes y fuerzas que se autodenominan de centro, y otras que se autodenominan de izquierdas, y otras muchísimas que eso no lo tienen en cuenta, digamos, porque centro y izquierda como derecha son referentes del siglo XX, inventados desde la época de la Revolución Francesa por los europeos. Los europeos han manejado su política así, izquierda, derecha, pero no es propiamente unos términos que se ajusten a la realidad latinoamericana y menos a la colombiana. Y creo hoy que menos a la mundial, porque el mundo, vamos a poner un caso, la señora Merkel, que bajo esos prismas, esos filtros sería de derecha, ¿cierto?, tiene una serie de programas relativos al cambio climático que uno no la pondría en la derecha. Comparado Trump con la señora Merkel, hay una distancia enorme. Bueno, comparado Trump con el propio Biden, o inclusive Biden con la candidata Hillary, o con Bernie ahora. Pero ¿qué es lo que divide, digamos, un Trump de una Merkel? Si uno se pone ahí a auscultar, es un paquete político que corresponde a una persona que niega el cambio climático, Trump, y entonces se mete de cabeza en el tema del carbón, del petróleo, de las guerras del petróleo, etcétera, de cómo incentiva la construcción de oleoductos en su país, de cómo llega a una autosuficiencia energética por la vía de tener carbón y petróleo en Estados Unidos o de capturarlo en otros países. Y usted ve en una Merkel, una persona que está cambiando la matriz energética de su país, tratando de transitar hacia un tipo de economía que hoy llaman descarbonizada. En una Alemania capitalista. En una Alemania que es capitalista. Es que fíjese que me parece interesante oírlo hablar de eso, porque yo lo he escuchado a usted en el Congreso y los colombianos también, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que hoy el mundo advierte como el riesgo o la crisis de ese fundamentalismo de mercado, esa hiperglobalización, y entonces cada vez que se plantea una posibilidad de que se cambie el paradigma, de que el Estado intervenga de mejor manera, que intervenga en la generación de empleo, que haya un Estado más grande, en Colombia eso lo traducen con un eufemismo, y más se lo ponen a usted de chaqueta, que es el castrochavismo. ¿Y le llaman a eso populismo o castrochavismo? Entonces, cuando usted está poniendo de ejemplo a la señora Merkel, uno piensa si esa figura que un amigo común nuestro, Humberto de la Calle, ha querido nomenclar como centro-izquierda, implica que haya un componente de centro. ¿Y qué es ese centro? Si en Colombia habláramos de un centro-izquierda, está claro que la izquierda, pues, tiene una chapa. Aquí en Colombia es Petro con otra cantidad de protagonistas, pero
¿Qué es el centro? ¿Usted cómo se imagina ese centro para Colombia? ¿O no se lo imagina? Lo he hablado, no quiero ser grosero, pero el centro es la mitad entre izquierda y derecha. Si la derecha va más a la derecha, que es lo que ha ocurrido en Colombia, ¿cierto? Una sociedad y un Estado cada vez más a la derecha, comparativamente, por ejemplo, el centro se corre. El centro se va corriendo, y la izquierda también. Y si la izquierda se corre, también el centro se va corriendo. Si tuviéramos el movimiento inverso, sería al contrario. Yo pienso que yo no mediría la política así. Por ejemplo, la Constitución del 91, ¿de qué es? ¿De izquierda, de derecha o de centro? No, es difícil usar esos eufemismos, pero entonces le cambio la pregunta. Hay temas que sí son centrales y que por supuesto marcan los grandes temores con los que asusta el fantasma de Petro a muchos. La propiedad privada, las reglas seguras, la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, el estímulo al capital para que pueda producir en manos privadas, frente a la estatización absoluta que algunos imaginan como un gran riesgo. Esos elementos, digamos desde el punto de vista del liberalismo económico, no político, son elementos que Petro, ese hombre que sacó 8 millones de votos, está dispuesto a adoptar, o los tiene ya adoptados, el asunto de la propiedad privada, de las reglas de juego claras, de la seguridad jurídica. Pongámoslo en una pregunta más, digamos, más simple. ¿Nosotros vamos a acabar el capitalismo? ¿Pretendemos acabar el capitalismo en Colombia? Y entonces ahí viene una discusión. ¿Y cuál es el capitalismo en Colombia? ¿Cierto? Porque tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué es el capitalismo en Colombia? Yo lo encuentro, si uno va por los barrios de Bogotá y llega a Puente Aranda o la Alquería, los Alcázares, donde yo me crié, que eran casas grandotas, digamos, de familias grandes, y han quedado ahí. ¿En los Alcázares? Sí, entonces se van transformando en talleres, como en fábricas, que es como la verdadera economía bogotana. Lo mismo se encuentra en Bucaramanga. Y entonces ese es un capitalismo. Ahí hay un señor que es el dueño de eso, que es el dueño de las máquinas, 2 o 3, a veces los trabajadores, alguno es familiar de él, a veces todos. Y esos son los trabajadores, las trabajadoras. Y ahí hay un capitalismo. Ese capitalismo es el que tiene el poder. Usted no ve a esos señores y señoras, por ejemplo, todas esas señoras del madrugón de San Victorino, que son, si uno mira económicamente, son capitalistas, pero no tienen el poder. A duras penas tienen crédito, tienen que ir al gota a gota y las ahorcan. Ese capitalismo no está en el poder. En el poder hay otra cosa. Entonces, cuando se pone uno a escudriñar, que es lo que yo he hecho siendo parlamentario, qué es lo que hay en el poder en Colombia, usted no encuentra a los capitalistas de Colombia, los reales, que son esos señores y esas señoras. Usted encuentra pues un banquero que engorda con el Estado. O sea, es más comunista, ¿para dónde? Bueno, a Bolívar lo regañaron por decir una cosa parecida, porque realmente no es comunista, es simplemente una especie de parasitismo de los recursos públicos, no de los recursos privados. Entonces vive, claro, un gobernante con una firma le pasa 300.000 millones, como acaba de suceder en la pandemia, y el tipo de ahí saca por lo menos 150.000 millones de utilidad. Trabajó, sembró una mata de yuca, hizo alguna camisa, nada. Desencajaron 9 billones y se ganaron 400.000. Que es una riqueza, medida en dinero, es una riqueza que ponen otros, que son esa señora del San Victorino, el señor de los Alcázares, los zapateros de Bucaramanga, los cafeteros, como sucedió durante todo el siglo XX, que trabajan. No, y le pongo otro ejemplo muy cercano a su reflexión. Las EPS, que todos las leemos como una utilización privada del derecho a la salud, finalmente viven es del capital público, porque la cápita son recursos de los colombianos. Dinero público. Los tipos son esos administradores del recurso público. O las empresas de aseo, en mi caso de Bogotá, entonces, ¿cuál era la riqueza de esas empresas de aseo? Lo que pagan los usuarios. Que le costaron un problemita, ¿no? Que me costaron la alcaldía un rato.
Entonces, digamos... Usted sabe que esos señores que estaban detrás de eso se compraron un pedacito de Electricaribe hace unos días, ¿no? Sí, señor, se los regaló Duque. O sea, Duque siguen haciendo negocios. Siguen haciendo negocios con el Estado. Entonces, y claro, cada vez son más ricos porque eso, ellos no tienen fondo, digamos, una codicia ilimitada, y usted va viendo una sociedad terriblemente desigual, que comparativamente con un país capitalista como Alemania o Japón o Estados Unidos incluso, es absurdamente desigual. Y entonces, si uno se pone a ahondar eso en teoría y cosas, pues lo real es que en el poder no hay un capitalismo. En el poder hay un rentismo, es un concepto diferente, es más derivado del feudalismo y la premodernidad. Entonces, grandes hacendados que no siembran una mata de yuca en sus tierras. ¿De dónde vienen esos dineros? Pues ya sabemos que muchos vienen es del traqueteo y del lavado despojo de dólares, o el tubo, que es la más fácil, porque tenemos una élite política vaga, como dice la Cabal, vagos. Entonces, ¿qué? Lo más es un taladro que abra un hueco y ahí hay carbón, petróleo, métanlo en un tubo y después viene el chorro de dólares y se lo roban. Más la especulación financiera. Eso va a los bancos. Entonces, digamos, eso no es un capitalismo. Claro, ese tipo de sociedad y de Estado que se construye alrededor de eso, pues genera violencia, genera desigualdad social, mucha pobreza, falta de oportunidades. Los pobres tratan de cortar el camino, también en el traqueteo, la criminalidad crece, la universidad no sirve para nada, porque una sociedad sí, ¿para qué sirve una universidad? Entonces le recortan los presupuestos, la juventud se va, millones de colombianos se van, terminamos metidos en unas guerras por ese tipo de intereses, muchas veces incluso armadas. La Constitución del 91 no es para ese mundo. Entonces eso es un librito que queda guardado en los anaqueles, que si acaso se aplica en Bogotá, pero en las regiones la ley es la del Clan del Golfo, o la de no sé qué, o la de los caparrapos, y antes eran los paramilitares que conocemos, etc. Entonces, digamos, ese mundo es el que hay que cambiar. Si uno dice, cambiamos ese mundo y volvemos al tema del... Entonces, cambiar ese mundo es acabar el capitalismo, no es crear las condiciones. Esa es la gran pregunta. Subsista. La gente dice... Gente como Petro piensa cambiar el modelo, destruirlo o reformarlo. Una pregunta que hacía Rodríguez hace poco, el economista, en general para el mundo. Los que hablan del poscapitalismo quieren hacer reformas, quieren garantizar que el Estado esté más presente, quieren revisar la hiperglobalización o quieren desglobalizar el mundo, cerrar fronteras, estatizarlo todo, lo que pareciera imposible, porque usted necesita cooperación internacional, integración regional, y para eso, de nuevo, necesita respeto a las reglas de comercio internacional, es decir, respeto al capital. Ahí sale esa sí una discusión de la izquierda, fíjese usted, pero muy vieja, por allá de 1910, en Rusia, antes de que hicieran la revolución. Había una discusión de ellos que hablaban del populismo. La izquierda era la que hablaba del populismo, lo criticaba, que eran los narodnikis, se llamaba eso, fíjese usted. Esos narodnikis, ¿qué pensaban? Como Rusia era tan atrasada, ¿cierto? Feudal, el zar, todos esos señores feudales, etcétera. Entonces pensaban que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia y que lo que había que hacer era como un cambio en donde no se pensara en el capitalismo. A eso lo llamaron el populismo. Lenin lo llamó el populismo. Y los amigos de Lenin, ¿qué pensaban? Que no era posible, que había que desarrollar el capitalismo, y es más, ellos planteaban que se estaba desarrollando el capitalismo. Porque para Lenin no podía haber nada que se llamara socialismo si no había capitalismo. Entonces, pasados los siglos y los tiempos y Lenin vuelto ya momia, habría que pensar en Colombia si nosotros no necesitamos desarrollar el capitalismo. Su ejemplo... Y mi tesis es que sí. Que hay que desarrollar el capitalismo. Y entonces, cuando uno se pone a estudiar cómo se desarrolla un capitalismo, usted tiene que hacer una reforma agraria. Porque la repartición democrática de la tierra es la que permite una construcción de un mercado interno con un campesinado que se vuelve más rico
y entonces se pueden vender camisas, pantalones, zapatos, comida. Va creciendo, digamos, un nivel de vida que es lo que permite el desarrollo del capital. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.